Ningún profeta es bien recibido en su patria, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del verso 24 al 30. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida familia, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, que nos ven, que nos escuchan a través de este medio, a través de este canal de evangelización. Le damos la cordial bienvenida e invitándolos a suscribirse, a dejarnos su mensaje en la cajita de los comentarios y apoyarnos con su like para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Saludamos a nuestra hermana Stephanie Ortiz y a nuestro hermano José Barajas, que a través de sus comentarios nos animan, nos motivan para poder seguir adelante, para poder seguir predicando, para poder seguir evangelizando. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Hoy el evangelio que está tomado en San Lucas capítulo 4 del verso 24 al 30. Dice Jesucristo: nadie en su tierra es profeta, dice el Señor. Jesucristo envió sus profetas al pueblo elegido de Dios, al pueblo de Israel, y fueron pocos los que escucharon, los que obedecieron, y la mayoría desobedecieron a los profetas. Jesucristo vino a unir a los dos pueblos en uno solo, el pueblo de Dios y el pueblo pagano. Pero ¿qué pasó? No lo aceptaron. Fueron pocos los que creyeron en él y la mayoría lo rechazaron, lo querían matar. ¿Sí? A Jesús solamente lo querían cuando él alimentaba, cuando él les daba de comer, lo querían. Pero cuando Jesús les hablaba del reino de Dios y denunciaba las injusticias, no lo querían, querían matarlo. Por eso dice Jesucristo: nadie en su tierra es profeta. ¿Por qué? Mire usted en su casa, mire usted en su familia, mire en su hogar, fíjese bien, dése cuenta de los errores y de las fallas, dése cuenta del pecado que hay en su casa, que hay en su familia, que hay en los suyos, y comience a denunciarlos, y comience a profetizar, comience a decirles a los de su familia lo que es bueno, lo que es malo. El día que usted le dice a su cónyuge con la palabra de Dios, o le dice a sus hijos con la palabra de Dios, los corrige, y te conviertes en profeta que anuncia y denuncia, no serás profeta. No te van a creer, no te van a hacer caso. Oiga bien, el grupo más difícil para cambiar y convertirse y acercarse a Dios son los de nuestra familia. Dígame si eso es mentira. Dígamelo.
es nuestra familia, es nuestro cónyuge. Pero cuando usted le dice las cosas con las sagradas escrituras, ahí usted no va a ser bien recibido. ¿Cómo está mi relación con Dios? Una muy buena interrogante para estudiar y para examinarnos cómo está mi relación con Dios. Hay muchos que no se han decidido, hay muchos que no quieren y no saben y no han tomado la decisión de consagrar el hogar. Muchos llevan muchos años viviendo en la fornicación. Y por eso Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su patria. Porque cuando empezamos a predicar, cuando el profeta empieza a llevar la palabra, la evangelización, que a través de las escrituras invitamos a un cambio de vida, es rechazado, es criticado, es amenazado. ¿Sí? Oiga, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque Él vino a unir a los dos pueblos en uno solo, tanto como el pueblo de Israel como el pueblo pagano. Que también para el pueblo pagano hay una oportunidad, también existe la salvación para el pueblo pagano. Y hoy vamos a verlo, cómo a través de las escrituras vamos entendiendo lo que el Señor nos lo explica hoy en este hermoso evangelio. Nadie es profeta en su tierra, dice el Señor. Porque el evangelio comienza así. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. El Evangelio nos enseña de Elías, el profeta Elías y el profeta Eliseo, fíjese bien. Tomamos la primera lectura, que está tomado en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en su capítulo 5, del verso 1 en adelante, que nos viene a enseñar cómo el Señor se preocupa cada día por todo el pueblo, por todo el mundo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es por eso que Dios le ha dejado la autoridad, el poder, les ha delegado ese poder, esa autoridad a los suyos. Y que en la tierra no hay ninguno, por muchas posesiones, por mucho dinero que tenga, no pueden hacer lo que Jesús le delegó a los suyos. ¿Sí? Vamos a ver cómo el Señor quiere que nosotros lleguemos un día a la salvación, pero para eso nosotros tenemos que hacer un cambio de vida. Hoy la lectura nos enseña de un leproso, que la lepra representa el pecado. ¿Sí? Y eso lo dice, escuche cómo dice, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 1. Naamán era el comandante, comandante, nada menos y nada más, comandante, en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor, era su favorito porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. Era leproso y la lepra representa el pecado. Pero en aquel tiempo el leproso no se podía acercar a su familia, no se podía juntar con las personas por la enfermedad, era separado. Pero Jesús ha venido a unir, fíjese bien, a unir
a los dos pueblos, pueblo cristiano y pueblo pagano, al pecador lo ha invitado, porque también para el pueblo pecador, para el pueblo pagano, también existe la salvación. Y por eso cuando Jesús enseña, no les gusta, no les agrada, y tratan de sacarlo, tratan de matarlo, fíjese bien. Oiga, ¿qué dice? Pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentará al profeta que hay en Samaria, pues él le sanará de la lepra. Ahí está el profeta, los suyos, a quien les dio la autoridad, a quien les dio el poder de sanar, de limpiar ese pecado reconocido hoy en el adulterio, en la fornicación, en los vicios, etcétera, etcétera. Ustedes saben muy bien de qué pecado estamos hablando. Y por eso dice: ojalá mi señor se presente al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. ¿Quién es el encargado de sanar? ¿A quién le dejó la autoridad Jesús para sanar? Dice que es solamente al sacerdote. Y si gusta, vamos a Levítico capítulo 16, en el verso 32, dice: el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación por dicho pecado. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado, él tiene esa autoridad, tiene ese poder que Jesús les delegó para poder perdonar, para poder sanar, para poder limpiar a lo que hoy representa la lepra, el pecado. Y por eso dice la mujer: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor: mira lo que dice esta joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta le envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey, imagínense, el rey, estamos hablando de una persona que tiene autoridad en la tierra, una persona importante. Oiga, al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa diciendo: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? La palabra de Dios dice que ningún otro hombre, ¿sí?, en esta tierra tiene ese poder para sanar, para curar o para perdonar, a como lo tiene los suyos, los elegidos de Jesús, los discípulos, su iglesia, a los que el Señor envía a través de la imposición de las manos, a los sacerdotes, al Papa, a los obispos. Por eso dice: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a la lepra. Fíjense y dígame si esto no es más que para buscarme pelea. Eliseo, el hombre de Dios, aquí aparece el profeta. Recuerde que el Evangelio nos habla de Elías y Eliseo.
Elías, que fue enviado a la mujer de Sarepta. Y luego Eliseo, dice, que aparece aquí. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó. Oiga, Naamán se enojó. Dice de esta manera: y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. Díganme si no es lo que se está viviendo en la actualidad, cuando la iglesia, cuando el profeta invita a un cambio de vida, invita a una reconciliación con Dios. Dígame si no eso es lo que el pueblo dice. Rechaza la invitación, rechaza esa palabra de Dios. Y eso lo hizo Naamán. Oigan, no son los ríos de Damasco. Vamos a ver. Dice: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. No son los ríos de Damasco, el Abna y el Parpar, mejores que todos los de Israel. Me habría bastado con lavarme ahí para sanarme. Muy enojado, dio media vuelta para irse, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Lávate y quedarás sano. ¿Acaso no eso es lo que dice el Evangelio de San Juan? ¿Acaso no eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos? San Juan capítulo 20, verso 21. Cuando se acercó a los suyos, fíjese bien, San Juan 20, 21 al 23 dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Así los envío yo también, dice. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Oiga, el Señor lo dice, el Señor le dio la autoridad, así como fue enviado Él por el Padre, así también envía a los suyos a perdonar. Y esto fue lo que pasó con Eliseo. Oiga, muy enojado dio media vuelta para irse, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito, estaba sano. Entonces regresó donde el hombre, fíjese bien, regresó donde el hombre hizo lo del hijo pródigo. Usted sabe que ese hijo pródigo recibe
sus bienes, recibe la parte de su herencia y se va. Se va lejos, y después de pasar sufrimiento, después de malgastar todo, después de estar en cosas, él medita, él reflexiona y dice: volveré donde mi Padre. Y lo mismo, entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes, entró en su casa y se presentó ante él. Ahora dijo: sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Eliseo le respondió: por la vida de Yahvé, a quien sirvo, que no aceptaré nada. El otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naamán le dijo: muy bien, pero me gustaría al menos que dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificio y holocausto. Fue sanado, fue limpiado de la lepra, pero al primero él rechazó, él no confió, él no creyó en las palabras del hombre de Dios, el profeta Eliseo. Y por eso en el pueblo de Israel los profetas del Señor fueron rechazados, fueron pocos los que verdaderamente aceptaron la invitación, la palabra. El mismo Jesús fue rechazado, al mismo Señor lo querían matar. ¿Sí? Y por eso, para el pueblo pagano, el Señor también trae la salvación. Recuerde usted San Lucas, capítulo 17 del verso 11. Para el pueblo pagano, el Señor trae también la invitación, trae también la salvación. Y es lo que hoy el Señor nos hace llegar a través de su palabra, ¿sí? A través de los medios que ustedes puedan escuchar. Llega ese mensaje de preparación. Oiga qué dice San Lucas, capítulo 17, verso 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar a un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. El Señor, a través de su palabra, nos enseña, nos envía a reconciliarnos con Dios a través de los sacerdotes, a través de los embajadores, que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:18. Pablo enseña en su carta, ¿sí?, de que él dice: nos presentamos pues como embajadores de Dios, como si Dios mismo hablara por nuestros labios. Y eso es lo que Jesús hizo con estos 10 leprosos. Los envió a los sacerdotes. ¿Y cuántas personas dicen que no hay necesidad de ir a un sacerdote? Que solamente vayas y te pongas debajo de un palo, de un árbol, y hablas directamente con Dios. Entonces, ¿por qué la palabra, las sagradas escrituras nos enseñan que Jesús le dio la autoridad? San Juan 20:21. Jesús le dijo: así como el Padre me envió, así los envío yo. Y por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:18 dice: nos presentamos pues como embajadores de Dios. Y por eso en Lucas 17:11 dice Jesús: preséntense a los sacerdotes. Y Jesús dejó poder en el mundo, dejó poder en la tierra. Aunque unos dicen: en la tierra no hay nadie que tenga el poder para perdonar pecados. Pero si lo dice el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 9 del verso 1, dice que le llevaron a un paralítico, que por la fe de aquellos 4 hombres llevaron al paralítico a donde Jesús, y Jesús primero lo limpió, primero lo sanó del pecado y después lo sanó de su enfermedad.
¿Qué quiere decir? Que en la tierra Jesús sí dejó ese poder a los hombres. Oiga, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla, ¿sí? Tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, oiga, algunos maestros de la ley, esos maestros, esos que se sentían conocedores de las Sagradas Escrituras, estaban ahí juzgando, espiando, como lo hay hoy en nuestro tiempo, como lo hay hoy en la actualidad. Dice, ¿cómo es que ustedes se van a confesar con un hombre pecador, más pecador que ustedes todavía? Dígame que si no son maestros de la ley, fariseos. El Evangelio dice, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Quedó sanado, quedó perdonado, quedó limpiado del pecado, de la lepra que significa el pecado. Y se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Por haber dado tal poder a los hombres. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:18. El apóstol Pablo nos enseña 2 de Corintios 5:18 dice, todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar. La invitación que hoy el Señor nos trae a través de su palabra. Y es por eso que el Señor cada día nos lleva diferentes mensajes, diferentes enseñanzas, para que nosotros aprendamos y nos acerquemos, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Un tiempo de preparación, un tiempo de analizar, de pensar, ¿sí? De estudiar y examinarnos. ¿Cómo está mi relación con Dios? Es una buena interrogante para cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi relación con Dios? Hay muchos que no se han decidido y no saben y no han tomado la decisión de consagrar el hogar. Hay muchos que llevan 10, 15, 20 años, 50 años, 60, 70 años y que no se han decidido todavía santificar el hogar. Hoy el Señor hace esa invitación. Hoy el Señor a través de su palabra nos invita. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús compartía el alimento espiritual, la palabra, y denunciaba las injusticias, llevaban más ganas de matarlo. Y por eso Hebreos capítulo 10, verso 26 dice de esta manera, Hebreos 10, 26. Si pecamos, oiga, si después de escuchar el mensaje, si después de escuchar la invitación de Jesús, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificios por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio
y del fuego que devorará a los rebeldes. Si aún sabiendo, conociendo, pecamos, dice, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Que Dios, Padre Todopoderoso, nos ayude, nos ilumine y nos dé esa sabiduría para poder meditar y comprender el mensaje de cada día. Hagamos ese esfuerzo a compartir, hagamos ese esfuerzo a invitar a otros a suscribirse a este canal. Invitemos a nuestros hijos, invitemos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a suscribirse. Si ahorita no están interesados en el Evangelio, pues llegará un día en que querrán escuchar algo para fortalecer su vida. Pero como ya están suscritos, únicamente es de buscar el Evangelio y poder escucharlo. Invitemos a muchos, invitemos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestro papá, a nuestra mamá. Invitémoslos a suscribirse para que esta palabra cada día pueda llegar a muchas más personas. Que Dios los bendiga, que Dios el Señor les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.